Jorge, si hacemos un live, conéctate a este live. Hola. ¡Yay! Puntualitos, puntualitos. ¿Cómo están? Puntualitos, como debe ser. Yes. Claro que yes. Claro que sí. A esperar que se conecte. Ay, quiero esa franela. Bueno, la pueden conseguir en mi tienda, en la tienda de mi Instagram, allí la pueden conseguir. Y ahora se las perfecto. Para que vayan. Abrazos, abrazos, abrazos. Abrazos. Lover 73. Quédese porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que nos gustaría saber su punto de vista. Así que por favor quédese en el live al final. Buenas tardes, David. Por acá, excelente. Jorge, si hacemos un live y empezamos el live, a ver, conéctate. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás, Sura? Excelente. Súper feliz por él. Yo también. Haga lo posible, no lo posible, lo imposible. Por imposible. Ok, Jorge, aceptándote para este live. Mira lo que pasa en las casas donde hay niños. Bueno, aquí no hay niños, pero... ¡Ah, qué cuchi! Jorge, y si te conectas a este live, Jorge, ahí está. Por fin, ¿cómo están? Por fin, todo bien, todo bien. Bueno, chicos, demos inicio a esto. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor, privilegio tenerlos a todos acá conectados, compartiendo con Angélica, Jorge, otro domingo. Súper agradecida por las propuestas y el listado de temas que nos han dejado esta semana en los comentarios, otra vez más de 20 temas, ahora no sabemos cuál elegir, pero bueno, afortunadamente tenemos contenido para muchas semanas más, así que chicos, súper agradecidos. Como ya saben, el día de hoy le agradecemos a nuestros patrocinantes, Arevalos Pulsera. Jorge, si la tienes por ahí puedes mostrarla. Por supuesto. A Maquillaje y Alma, que gracias a sus tips maravillosos podemos lucir así de radiantes Angélica y yo, y he aprendido súper porque yo de maquillaje no sí, nada, muchísimo. Entonces, pues súper agradecida y pues sobre todo a Publin porque cada semana nos acompaña y nos comparte su flyer fabuloso que nosotros compartimos con ustedes cada semana. De verdad, muchas gracias. Yo sé que esta energía que estoy sintiendo hoy, este ki que estoy sintiendo hoy, también lo siente Jorge. Y por pues, supuesto. Sí, claro que sí. Sí, es una alegría poder juntarnos nuevamente y sobre todo hablar de estos temas que nos gustan tanto, que sabemos que son de interés para todos nuestros amigos. Y son temas que han sido propuestos por ellos, así que amigos, ¿están preparados para ver si Goku, Sailor Moon, a ver si Pikachu influenció en sus vidas? Puede ser que alguna decisión que tomaron ayer tenga que ver con esa personalidad que pudo haberles dado ese gusto por sus dibujos animados. Así que, bueno, la idea es justamente desentramar ese tema el día de hoy y ver qué sucede detrás de esos años que pasamos viendo dibujos animados, nuestros personajes de acción favoritos. ¿Cierto, Angélica?
Sí, claro que sí. Bueno, súper contenta de estar hoy otro domingo con mis súper amigos para hablar de este tema. Bueno, para entrar un poco en materia, vamos a definir los siguientes términos que nos ayudarán a comprender mucho más de lo que estamos hablando. Claro. Empezamos por los personajes reales o los personajes ficticios. Un personaje real es reconocible, es descriptivo, se nutre de la diversidad de gamas de personalidad y se conforma un individuo particular. Son multidimensionales y dinámicos y se diferencian de un personaje ficticio porque obviamente un personaje ficticio es todo lo contrario, se aleja de la realidad. Claro. Normalmente son encontrados en los medios de difusión masivos, los medios de comunicación masivos, y cuyo fin es alimentar o recrear a la imaginación y entretener a las personas, pues, en esos momentos de ocio en los que no sabemos qué hacer. También es muy importante que definamos la personalidad y el carácter. La personalidad es un constructo hipotético que inferimos de la conducta de las personas. Comprende una serie de rasgos característicos del individuo, además de incluir su forma de pensar, ser o sentir. El carácter, a su vez, según un investigador alemán famoso llamado Ernest Kretschmer, afirma que el carácter resulta del conjunto de las características biológicas fundamentales basadas en los sustratos anatómicos fisiológicos de la constitución individual y de las características que se desarrollan bajo la influencia del ambiente y de especiales experiencias individuales. Es decir, que el carácter dependerá siempre de nuestro entorno. También tenemos que definir la niñez. Es muy importante porque obviamente estamos hablando de quién fue tu amigo fiel durante esa bonita etapa. Según la UNICEF, la infancia o la niñez significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de vida de un niño, a la calidad de estos años que abarca desde que nacemos hasta los 12 años aproximadamente, que comenzamos con nuestra adolescencia. En otro orden de ideas, también es importante que digamos qué es lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es en el ámbito de la psicología. Bueno, vemos que tenemos conectados aquí a unos psicólogos, me da un poquito Claro de miedito. Se entiende como el proceso mediante el cual el ser humano modifica y adquiere aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores necesarios para su desarrollo personal. Y los rasgos de personalidad son aquellas características que nos permiten crear una descripción exhaustiva de una persona. Por lo tanto, nos permite distinguir entre una persona y otra. También es muy importante que hablemos de la función de los medios de comunicación. Esto los tres lo sabemos muy bien porque gracias a nuestra querida UCAP está bien aprendido y nunca se nos va a olvidar. Son informar, entretener y educar. Y educar. Así que esta es una también de las funciones que tiene, esta es la función principal que tienen los medios de difusión y que bueno, hoy estaremos hablando un poco más sobre eso. Bueno, sí, de hecho, antes de adentrarnos en este tema, es bueno que traigamos a colación ciertos artículos o de repente referencias que son sumamente importantes para lograr conectar cada uno de estos términos que tú acabas de nombrar, Angélica. Pues para ello, ¿qué nos tienes que decir, Jorge, al respecto? Mira, me parece súper interesante esa definición de términos porque me parece, para empezar, es súper importante entender lo que es un medio de comunicación y cuáles son sus funciones. Si se entiende que su función es de informar, educar y entretener, entonces podemos incluir allí que los dibujos animados, este tipo de los superhéroes, todos estos temas, entonces se incluyen dentro de los medios de comunicación. Estos pueden ser televisión, cine, radio, hasta revistas. Redes sociales. Incluso redes sociales. Sí, por supuesto. De hecho, este medio que nosotros utilizamos para transmitir puede informar, también te puede entretener y educar al mismo tiempo. Entonces, claro. Así es. Es importante dejarlo allí. En este caso es saber en qué estamos administrando nuestro tiempo. Si estamos dedicando cuánto tiempo a ver figuras de acción, a ver este tipo de, digamos, escenas de ficción que pudieran influenciar en nuestra personalidad. Por eso también me parece súper interesante que definas ese término. Y niñez, tomando en cuenta que según muchos estudios,
Supuestamente dicen que durante los primeros 7 años, 6, 7 años de vida, aprendemos hasta el 70% de lo que aprendemos durante toda nuestra vida. Entonces, de verdad que sí es importante en qué dedicamos cada minuto y segundo de nuestra vida, sobre todo en nuestra niñez. Es súper importante, sobre todo hablar en esa dualidad que hay entre la creatividad y la influencia, porque hay muchos padres que aseguran y dicen que es bueno para sus hijos que puedan ver caricaturas, que puedan ver figuras de acción desde chiquitos, porque esto despierta su curiosidad. De hecho, está determinado de forma científica que sí es así. Sin embargo, está digamos, la otra dimensión del asunto. Exacto, porque no todo lo que vemos en la tele o todo lo que vemos en los medios de comunicación están hechos para hacernos mejores personas. Muchas veces están hechos para atraernos, para llamar nuestra atención, para que nos guste lo que estamos viendo y podamos imitarlo. Entonces, esa es la otra parte, el tema de la exposición que tenemos a los medios. Y en ese caso, como lo mencionaba ahorita, si es que es verdad que durante los primeros 6, 7 años de nuestra infancia aprendemos el 70% de todo lo que aprendemos durante nuestra vida, entonces cada minuto expuesto, nuestros personajes de ficción, minutos determinantes para nuestra personalidad, ¿será? ¿Qué creen ustedes? Sí. Por ejemplo, respecto a lo que estás comentando, justamente de la importancia de la supervisión de los padres en cuanto a exponer al tiempo de exposición que tienen los chamos con este tipo de cosas como, ojo, no hablamos solo de los dibujos animados, puede ser cualquier tipo de producción, a su vez personajes ficticios, los que ellos pueden o bien adoptar ciertos tipos de personalidad o no. Sin embargo, sobre el tema de personalidad y si eso nos afecta o no, lo vamos a tocar un poco más adelante con un invitado especial que tenemos para hoy. Sin embargo, me gustaría ver, Angélica, que nos cuentas tú al respecto, si de repente tienes algún caso que pudiste ver por allí, por ejemplo, Discovery Kids, háblame al respecto. Sí. Tengo una anécdota muy, muy chistosa que justo la correlacioné cuando estaba estudiando un poco sobre el tema, porque tengo un primito que cuando era pequeñito, tendría 5 años, 6 años, él imitaba cómo hablaban en sus comiquitas favoritas, digamos. Entonces tú lo veías diciendo emparegado de mantequilla de maní, en vez de sándwich o pan, lo veías diciendo árbol. Le preguntaba a mi tía que si por ahí había un árbol de manzana. Entonces luego descubrimos que estaba viendo una comiquita que se llamaba Las Pistas de Blue, no sé, era como, vamos a decir, como Dora la Exploradora, no sé, algo parecido. Exacto. Y entonces yo me di cuenta, estudiando, sobre que sí, o sea, los niños sí les afecta el lenguaje, porque obviamente cuando somos pequeños, y ahora que estoy inmersa en ese mundo porque tengo un bebé, yo veo que ellos imitan todo. O sea, y me he rodeado con niñitos chiquitos últimamente. Ellos imitan todo. Entonces, claro, como estaba diciendo Jorge, imagínate la exposición a esta clase de cosas prolongada. Los niños van a cambiar completamente sus actitudes, pueden hasta llegar a transculturizarse, porque entonces utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar en nuestro diario, como emparedado, como cosas así. Y es muy curioso eso, pero porque yo sí pienso que, partiendo de ese caso, que sí puede afectar en el comportamiento y en las actitudes, pues, de un peque cuando ve las comiquitas. Mira, y socialmente, incluso la gente le puso nombre a ese hecho de Discovery Kids, que es como lenguaje Discovery Kids, donde hay niños que dicen, mamá, necesito atarme las agujetas, el emparedado. Claro. Entonces son términos que no son normales en nuestra sociedad. Entonces significa que hay una disuasión entre la realidad y lo que están viendo los niños. Y lo que están viendo, sí, total. Entonces, mire, yo, por ejemplo, hoy tenemos un invitado al que le haremos ciertas preguntas al respecto, porque además de tener experiencia como con los medios de comunicación, el tema de las creaciones de estas producciones, desde el punto de vista audiovisual, también es padre. Entonces, ok, así tenemos una persona que es madre, que es Angélica, pero todavía está en esa etapa de descubrimiento que no le permite ver. Y bueno, cuán cierto es
el hecho de que los niños se puedan identificar de si su hijo ya adoptó ciertas personajes, ciertas palabras, ciertos términos de sus personajes favoritos, etcétera. Ni siquiera puede todavía definir si su hijo tiene personajes favoritos de ficción. Claro. Entonces, No. pues para eso invitamos a Alfredo Calzadilla, que pues ya lo vamos a agregar al live de hoy, perdón, para que nos comente un poco acerca de ciertas preguntitas que tenemos para él, los tres. Entonces, Sí. pues, Así es. Bienvenido, profe. Hola. Bueno, bienvenido, buenas Qué Hola, gusto. ¿cómo están? Bien, bien. Muy Tremendo bien. gusto. De verdad, para nosotros es un gusto que esté acá, porque Sí. de verdad que este es un tema del cual hemos querido hablar hace un par de semanas, pero bueno, hemos tomado otros aspectos que también han sido importantes. Sin embargo, para esta oportunidad quisimos invitarlo a usted, que como reitero y dije al inicio, es audiovisualista, tiene conocimientos y experiencia en cuanto a producciones, Total. sabe totalmente lo que es la esencia de un medio y para qué se utiliza, y además es padre. Entonces yo creo que para esto, Perfecto. para dar inicio a esto, nos gustaría saber si usted cree que los videojuegos, los superhéroes, las películas o personajes de películas pueden hacer violento a los niños. A ver, primero, bueno, buenas tardes y saludos a todos. Un gusto también para mí que me hayan invitado nuevamente y no se hayan cansado después de pasar 5 años en ese salón y me vuelvan a invitar. Para mí es un gusto y un honor. Me encanta, trato de verlos todos los domingos y trolearlos un poco cuando puedo. Con respecto a los niños, si pueden ser violentos por la televisión, hay estudios para cada gusto. Así como decían ustedes, Ernesto, que está por allí, también lo puede corroborar. Depende de la delimitación del estudio y lo que quieras probar. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Yo creo, personalmente, pues, y haciendo lectura de todos estos, yo creo que todo depende del contexto. ¿La televisión puede volver violentas a los niños? Sí. ¿Los videojuegos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que tiene que ver mucho el entorno en el que consumes estos productos. ¿Sí? Y yo siempre digo que hay que tener en cuenta algo. La televisión no es el responsable de la educación de tus hijos y tampoco es el único elemento educativo y de formación de tus hijos. Como dicen los chinos, para criar a un niño se necesita una aldea. Bien, entonces yo creo que sí, hay muchos efectos que pueden tener los videojuegos violentos o las comiquitas violentas, pero mucho depende también del entorno y de la orientación que uno como padre y los referentes, obviamente, que tiene cada niño, influyan en la canalización de esos contenidos que están viendo. Exacto. Por ejemplo, en mi caso... discúlpame, Angélica. Por ejemplo, por acá, Monroe Lover 73 tiene que ver un poco más con el modelaje del entorno. O sea, que este tipo de cosas tienen un poco más con el modelaje del entorno. Sin embargo, bueno, Angélica, ¿qué nos ibas a comentar? Sí, yo bueno, aparte de la pregunta que le quería hacer, le iba a comentar una anécdota de que, por ejemplo, cuando yo era pequeña, a mí no me dejaban ver Los Simpsons, no me dejaban ver programas como Los Simpsons porque mis papás decían que eso no era, o sea, para mi edad, no, me decían, no, eso no es para tu edad. Y después, en verdad, viéndolo, me di cuenta que sí, el lenguaje que utilizan, las cosas de las que hablan, capaz no es muy, vamos a decir, no es muy recomendado. Entonces, ¿cómo maneja ese tema? Digamos, aparte del tema de la violencia, ¿cómo maneja ese tema de decirle a sus hijos qué ver y qué no ver de una forma sutil que no sea algo como prohibitivo? Porque sabemos que cuando más somos pequeños y nos prohíben una cosa, es más como que voy a ver Los Simpsons escondida de mi papá. O sea, ¿cómo manejar eso? Mira, en gerundio, normalmente sí. Yo creo que lo que tú dices, Angélica, es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros los padres somos los responsables de orientar, ¿no? Y
Y ahorita hay una corriente con el tema de la autodeterminación de los niños, que yo no soy ni educador inicial, ni soy psicólogo, soy comunicador y padre de familia y tengo una experiencia que es la experiencia que tuve también yo, como hijo. Exacto. Yo creo que uno tiene que orientar y explicar y conversar. Yo con mis hijos que ven cosas en televisión desde que nacieron casi, porque bueno, es inevitable que en algún momento ven comiquitas, uno, qué sé yo, claro. cuando ya tienen 3 años empiezan a montarse en la computadora y lo primero que aprenden a usar pareciera que es YouTube. Exacto. Entonces, uno tiene que acompañar ese proceso. Yo con mis hijos, cuando empezaron a ver YouTube o lo que sea, pues yo estaba con ellos. Y yo muchas veces me tenía que sentar al lado y ver qué es lo que están buscando, qué es lo que les aparece, y conversar con ellos si de repente aparecía algo que, así como tu papá decía, Los Simpsons no es para ti, lo cual es correcto. Por lo menos no sé a qué edad te decía eso, pero me imagino que de repente pequeña, tenía 6 años, sí, pequeña. Exacto, no es para ti, no es para ti. Y yo creo que uno tiene que ser responsable con eso y asumir la responsabilidad. Entonces, cuando tú acompañas y vas comentando, oye, mira, esa comiquita me parece como fea, ¿verdad? O mira lo que hizo este personaje, ¿qué te parece? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y empiezas a conversar con ellos y empiezas a darles criterios y referencias. Bien, nosotros cuando nació Sofía, mi hija mayor, que ahora tiene 15 años, nosotros estábamos pegadísimos con 24. O sea, que no es una comiquita, pero 24 es una serie violenta, ¿sí? Y resulta que a la hora que daban 24, nosotros todavía estábamos con ella. Pues, ¿qué tocó hacer? Pues dejamos de ver 24 en vivo y lo empezamos a ver en diferido, en otra oportunidad, cuando ella no estuviera con nosotras, porque no están preparados para recibir ciertos impulsos visuales, digamos, y algunos contenidos. Y lo mismo pasa con las comiquitas. Hay comiquitas, mira, para niños de 3 años, hay comiquitas para niños de 7, hay comiquitas para niños de 15 y hay comiquitas para adultos. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Claro, es como usted dice, profe, usted habla acerca de la canalización y creo que esa canalización tiene que ver con una mezcla entre digamos, la supervisión y, por supuesto, la educación que se le da a los niños, a nuestros hijos, que se le pueda dar previa, antes de que reciban esa información que de pronto no es tan conveniente. ¿Sabe qué? Quiero recordar un caso un poco drásticos y dramáticos de niños, no sé si lo han leído, casos, no los busqué puntualmente, pero sé que todos hemos oído de casos de niños que intentaron imitar a superhéroes y en bastante drástico, creo que se pegó un poquito, ya. Entonces, quería hacer esa consulta, profesor, ¿será que alguno de sus hijos de pronto tiene algún personaje favorito? ¿Y cómo ha hecho usted para, digamos, generar en su mente que haya una estabilidad respecto a lo que es real y lo que es ficticio con respecto a ese personaje? Claro. Bueno, como dije, hablando, yo creo que la comunicación es básica, ¿no? Y uno, y uno tiene que hablar, de los medios también y de las cosas que vemos. En mi casa hablábamos muchísimo, nos sentábamos a ver televisión y cuando veíamos programas juntos conversábamos sobre eso, y lo mismo trato de hacer yo con mis hijos, desde las comiquitas que ven, como les dije, con respecto a, como dijeron ustedes, los niños imitan. Y por supuesto, cuando uno ve un superhéroe o un personaje X de una comiquita que a uno le gusta y uno logra identificarse, porque están hechos, obviamente, para eso, para que uno se identifique con ellos y para que a uno les guste lo que hacen, y son referentes también. Yo creo que eso es válido, ¿no? Mira, depende de la comiquita, depende del personaje. Yo me identificaba mucho con He-Man cuando era pequeño. Por supuesto no en el físico, pero las cosas que pasaban y las maneras en cómo resolvían me iban entrando, y sobre todo He-Man, que era muy obvio, al final salía diciendo, en este capítulo vimos tal cosa, piensa, amiguito, que tú puedes ser el que está en esa situación. Entonces eso te va poniendo informaciones, ¿no? Y por supuesto, si hablas con tus papás sobre eso, pues más todavía. Mi hijo tiene personajes. Él pasó una época hace poco que se creía, que jugaba a ser un Pokémon. Bueno, porque estaba en la nota de los Pokémon y todo eso. Y en sus juegos, él asume esa identidad.
Claro. Pero por supuesto, y nosotros también lo hacíamos. Ustedes seguramente pueden recordar algunas cosas. Sí. Yo me creía el muchacho del Daya Polón. Y me pintaba, y me pintaba un sol aquí, porque esa era la señal del tipo. Ay, pero Dios. yo estaba claro en que yo no era el muchacho del Dayapolón. Y eso es lo importante. A mí me puede gustar Superman, pero en algún momento mi mamá me dijo, tú no vuelas, no vayas a saltar. No inventes, no inventes. Justamente ahorita que está comentando ese tema de lo que nosotros justamente nos creíamos o cómo adaptábamos ese personaje a nuestra realidad en aquel momento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros traspolamos ese tipo de personajes a nuestra vida adulta? Es decir, ¿usted considera que esa actitud que tiene su hijo ahorita o que puede ser temporal o es permanente, o incluso usted considera que su personaje de la infancia tiene o dejó en usted algunos rasgos de su personalidad que todavía tiene? Vamos con la pregunta de la temporalidad y la permanencia. Mira, mientras tanto no caiga un rayo y impacte el cable del televisor y lo impregne de rayos catódicos y se quede fijo, pues yo creo que es temporal. Pero sí, es temporal, como te digo. Todo depende del entorno, de las referencias, de los valores, de la comunicación y en la mayoría de los casos, pues es parte de un juego, ¿sí? Un juego de roles, digámoslo así, divertido, parte de la fantasía. Yo también jugaba a que era Luke Skywalker o que era Spider-Man. Y me trepaba por las rejas del apartamento, qué sé yo. Pero uno está claro en que eso es ficción, es parte de la fantasía y parte de la imaginación, y eso es sano. Yo creo que no hay que alarmarse si tu hijo habla como Doki o como, qué sé yo, X. Se le va a pasar. Profe, y después vendrán otras cosas, somos influenciables. Y con respecto... Ajá, perdón, dime. No, diga, termine y ahí le hago otra pregunta. Con respecto a la segunda parte. Con respecto a la segunda parte, sí, nosotros somos una suma de todo lo que aprendemos y de todas las referencias. Yo no te sabría decir, oh, mira, yo tengo esto del Capitán Centella, pero estoy seguro que todas las cosas que yo he visto a lo largo de mi vida, que he escuchado, las conversaciones que he tenido con mis padres, con sus amigos, con mis profesores, han hecho de mí lo que soy y han hecho de ustedes lo que son. De repente no son cosas que tú puedes decir, mira, es esto, ¿no? Y hacer una lista. Un check. No, en algunos casos sí, ojo. Yo tengo cosas de profesores que yo identifico. Esto yo lo aprendí y me marcó del ñato, por ejemplo, o me marcó de Carlos Eduardo, o me impactó de, qué sé yo, de quien sea. Claro. Sí, somos susceptibles de eso. Por eso hay que acompañar a los hijos en ese proceso. Porque es necesario. Fíjate qué pasa con muchos, por ejemplo, vamos a hablar de telenovelas juveniles que han estado tan de moda. RBD. Hay muchas niñas que en cierta edad primaria se comportan y son como las populares o las divinas o lo que sea, y a veces tienen actitudes que no son muy bonitas, son crueles entre ellas. No son del todo válidas, exacto. Exacto. ¿Y dónde aprenden eso? Por un lado lo ven en la televisión, por otro lado lo validan entre ellas mismas. Por otro lado, pues no tienen una guía que diga, mira, eso que estás haciendo, que estás viendo, eso está mal. No seas como las divinas, ¿sí? De repente no seas tonta como la protagonista del turno. Como Patito Feo, ajá. Pero eso es conversar. Eso es conversar. Y además, yo considero que no del todo tiene que ver con que, no le digas como que yo soy madre, porque vamos a mi caso particular. Mi mamá me decía, no veas Dragon Ball Z, o qué sé yo, y yo lo veía, y eso no significa de que yo ahora sea violenta o... No. Eres Vegeta. No tiene nada. Ahora eres Vegeta.
No soy nadie, no Actitud tengo de Vegeta. rasgos de personalidad de ninguno de esos personajes. Entonces, eso de decir como que, bueno, si adoptas la personalidad y la mantienen, o si le prohíbes, igual no lo va a ver. Yo creo que también nosotros tenemos la capacidad, hasta 3, 4, 5, hasta 6 años en adelante, que puedes determinar qué está bien y qué está mal para ti, si te gusta o no te gusta, y descartar lo que no. Quedarte con lo que para ti está bien, sea negativo o sea positivo, y ya luego continuar con tu vida con el resto. O sea, no Sí, pero si pasa mucho, si pasa, no, pero exacto. también depende de uno. Depende Claro. mucho de uno también. Pero sí pasa mucho, porque a mí me pasó, por ejemplo, yo tuve una temporada que como yo me llamo Angélica, yo era Angélica Pickles, y como mis primitos eran menores, cuando hacíamos los juegos, yo era la líder, yo los sometía, pero mis tías no me decían nada porque se supone que yo era la mayor y tenía que mantener el orden. Entonces, pero yo en mi mente actuaba como Angélica Pickles, ¿entienden? O sea, Claro. sí pasa mucho, a mí me pasó bastante, yo después como que traté mal a mis primitos, o sea, A mí me pasó Son fue tipo cosas con que pasan. Spider-Man. Me pasó tipo fue con Spider-Man que obviamente no sé si es porque es un personaje bastante de mi generación. Las ganas de caminar por las paredes no eran normales, ¿ok? Exacto. Cuando tengas un hijo te van a dar ganas de verdad de caminar por la pared, tranquilo. Bueno, Sí, lo que sí es cierto de que dicen de que ay, los hijos no se gobiernan. Ok, está bien eso, pero en cierto modo, pues sí vamos a hacer nosotros lo que en realidad determinemos. Entonces, como que sí, ok, hasta cierto punto no te gobiernas y tus padres te supervisan, pero vas a ser tú el responsable. Al fin y al cabo vas a ser tú el que va a tomar Sobre la todo en la decisión de con qué me adolescencia. quedo y Claro. con qué no. Antes, incluso, Sí. mucho antes de la adolescencia. Es verdad, es verdad. Entonces, De repente eso, decirlo así, choca un poco con estos tiempos de los hijos no se gobiernan, pero es verdad, Exacto. yo creo que más que hablar de que los hijos no se gobiernan, yo creo que tenemos que hablar de que nosotros somos los responsables de orientar su toma de decisión. Orientación. Exactamente. Exacto. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, Mis siempre hijos ven vamos a lo hacer que ellos quieren, pero han tenido un acompañamiento de conversar, de orientar, de decirle, mira, esta comiquita es para... Por ejemplo, me acaba de pasar con mi chamo. Estrenaron la nueva He-Man, ¿bien? Y He-Man es una comiquita, pues, de mi época, ¿bien? De cuando yo estaba chamo. Pero el He-Man que estrenaron ahorita es un poco distinto, ¿no? Es un poco hecho para nosotros, para los adultos que crecimos con He-Man. Es más fuerte, es fuertecita la comiquita. Y yo lo empecé a ver con él, En el segundo capítulo yo lo vi que había cosas que él como que... Pobrecito. Entonces yo dije, no te gusta mucho, ¿verdad? Entonces él estaba ahí como que para complacerme porque yo estaba emocionado por ver He-Man con él. Y entonces me dejó de ver. Dice, mira, si tú no la quieres ver, no es ningún problema, papi. Dale, ve otra cosa. Y después entonces salió la otra He-Man, que sacaron otra He-Man, ya con un código más infantil. Ahí él sí se pegó. Me dijo, papá, sacaron una He-Man nueva, pero no es la que tú y yo estábamos viendo. ¿La puedo ver? Pero una buenísima. Dice, claro, dale. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces un acompañamiento, los niños van empezando a configurar qué es lo que quieren ver y qué es lo que no quieren ver. ¿Sí? Y eso es lo ideal. Entonces llegamos al punto en que sí, él es libre de ver lo que él quiera ver. ¿Sí? Sí, bueno, mira, chicos, con esta discusión entre dimes y diretes y sí, de acuerdo o no de acuerdo con muchas cosas, cada uno tocó y que cada uno consultó a nuestro estimado Calzadilla. La verdad es que con esto lo despedimos, profe, y lo esperamos seguir viendo por acá en nuestro live. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, vale, gracias a ustedes. Muy valioso su comentario. Sí, profe. Comentarios, así que chicos, aprovechen y empiecen a dejar en sus comentarios qué opinan sobre lo que conversamos con el profesor Calzadilla, lo que nosotros, la opinión que nosotros hemos comentado y hemos expresado para ustedes respecto a lo que él ha dicho, y pues tomar en cuenta de que también son sus opiniones como padre, como profesional o como audiovisualista en sí. Entonces, son esas cosas lo que deben considerar. ¿Listo? Vale. Entonces, muchísimas gracias. Estamos
Nos Chao, vemos en profe. línea. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias. Ernesto. Saludos. Gracias por los comentarios. Creo que el live debería tener a por lo menos 5 personas permitidas para sumarlo a él, Sí. porque de verdad Sí. la parte que él maneja más, que es la psicología formalmente, Sí. Pero Ernesto pues no ahí se nos Vamos va a a estar quejar. leyendo allí. Eso viene, Ernesto eso no se nos viene, va a eso quejar. viene, Los profe. comentarios. Claro que sí. Vale. Bueno, profe, chao, Saludos. muchas Cuídense. gracias. Saludos, gracias. Gracias, Vale. profe. ¿Me salgo yo? ¿Cómo me Chicos, salgo? ¿O me sacan ustedes? A ver. usted se sale, profe. ¡Ay! Usted ¿Dónde se está el sale. control? Allí, usted se sale de la pantalla y nos sigue viendo en línea. Ok, Sale listo. de línea. Aquí estamos. Chao, profe. Chao. Chao. Chicos, miren, de verdad que esto nos dejó muchísimo aprendizaje. Ahora nosotros vamos a empezar a leer Súper. algunos de estos comentarios por acá. Y por ejemplo, algo que nos comenta Monroe Lover 73, que es un comentario que fijé porque me pareció súper importante para nosotros seguir en esta etapa del live, que es, ¿y los personajes reales cuánto tienen de ficción y proyección de nuestra personalidad? Fue una pregunta que quedó inconclusa en la parte anterior, Sí. porque fue justamente una pregunta que le hice a Alfredo Calzadilla y que en realidad es para nosotros también. O sea, ¿ustedes creen que en realidad somos del todo reales o qué hay de ficción en nuestra personalidad? ¿Cómo nos proyectamos Mira, como personas? sí, quería hablar de eso en la sección anterior porque que estaba recordando los live action. O sea, hay una nueva versión, la nueva versión de los dibujos animados ahora están hechos con personas reales, lo que obviamente van a incrementar la credibilidad que tengan todas esas acciones. O sea, estás viendo personas Así es. reales desprendiendo poderes por sus manos, por sus ojos, y antes eran dibujos, entonces podíamos, digamos, crear más fácilmente esa diferenciación. Sin embargo, ahora Así es. con este tipo de casos, digamos, este tipo de producciones que son buenísimas, pero bajo una, por supuesto, bajo una guía, como decía el profesor, bajo una guía donde le digan a uno, o por lo menos a los niños que no son capaces todavía de crear esa diferencia entre la realidad y la ficción, pues de que entiendan que todo eso es una actuación, que son actores, que son personas como nosotros, que están fingiendo, que están llevando a cabo un rol y que obviamente no es real nada de eso, que son efectos especiales. Exacto. Por acá Sí, sí, Denyan totalmente de acuerdo. comenta, por acá Denyan comenta, ahora somos muy permisivos con nuestros hijos, nos hace falta más orientación. Bueno, esto Así es. todo es cuestión de perspectiva, yo creería que todo es cuestión de perspectiva, porque digamos, mis padres o los padres de Angélica o de Jorge quizás no fueron muy permisivos, pero al fin y al cabo quien decide es uno, o sea, hasta Claro. qué me llevo y qué no de lo que veo. Entonces, sí, o sea, eso de ser permisivos o no es muy relativo, porque si Claro. eres permisivo, puede que tu hijo salga desastroso. Si no eres permisivo, puede que tu hijo salga desastroso. Sí, es lo que decía el profe, pues es el acompañamiento, no es la cuestión de ser permisivos o no, sino que si sabes que tu hijo está viendo una caricatura que no es adaptada a él, no es para él todavía, acompáñalo, explícale, háblale, porque más allá de dejarlo frente a la televisión y como decía, no dejar que nuestros hijos sean educados por la televisión y por las redes sociales, que ahorita es, o sea, las redes sociales ahorita es como que el mayor entretenimiento que hay, y YouTube. Entonces, Sí. es eso, pues, es el acompañamiento para que los niños estén claros en lo que, desde pequeños, en las cosas, pues. Sí, por ejemplo, por acá nos reitera otro comentario muy rolo. A ver, cuando de fantasía pasa a realidad de la es la psicosis, o sea, cuando de la fantasía pasa a la realidad es la psicosis. Entonces, eso podría ser el tema de que algunas personas, aún cuando son adultos, siguen imaginando que son eso. Entonces, ya es como que la psicosis de lo que adoptaron de esos personajes. Claro. Y cómo la llevan igual siendo adultos. Por acá, Exactamente. excelente tema. Excelente tema, bueno, sí, chicos, de verdad que fue, y ojo, fue propuesto por ustedes, lo cual nos encanta también. Excelente información, muchas gracias. Saludos, Nutri Eilen. De verdad, pues sí, es la idea, poder compartir con ustedes este tipo de temas. Excelente comentario del profesor Calzadilla, bueno, estamos súper agradecidos por todo lo que nos compartió. Sí. Ahora... bueno, sí, el profe que dice que excelente tema, se despide. Mira, de verdad, sí, la clave en todo lo que nos comentan por aquí es guiar. Sí, la guía. Y ya nos dice, la Angélica entre los primos.
La Sí, Angélica Pickles. total. Bueno, sí. Es que Sí, es así. sí, total. Es verdad, de verdad que, chicos, saludos, saludos. Sí, buen tema, sí, estamos de acuerdo en que fue una gran elección por parte de ustedes y por eso la traemos aquí a colación. Janie Casadilla nos comenta, exactamente, me sucede que mi hijo me dice que yo quiero ser como el hombre araña. ¿Será que si me dejo, será que si dejo que me pique una araña? O sea, lo que comentaba Claro. Jorge. Mira, Exacto. lo que está pasando en tu hijo Sí, es lo que yo pasé también, porque bueno, al parecer Spider-Man es un personaje de muchas generaciones. Yo también deseaba que me sí, picara una araña y claro. convertirme en Spider-Man al otro día y aparecer lanzándote la araña. Totalmente. Exacto. Exacto. Miren, chicos, nosotros hemos recibido muchísimas solicitudes de invitación, así que esperamos que para la próxima oportunidad pues nos sigan enviando invitaciones para nosotros anexarlos. En esta oportunidad tuvimos un invitado que obviamente le dimos un espacio y eso se llevó gran parte del Claro. tiempo que teníamos destinado, pero no descarten la posibilidad de enviarnos invitaciones en todos los lives que nosotros le vamos a anexar. Excelente tema, nos comunican por acá, guiar, los amamos, dicen por aquí, bueno, nosotros también a ustedes. Sí, gracias por estar. Nosotros a ustedes también los amamos, aunque no sea algo que esperen de mi parte, pero sí, sí los amamos muchísimo porque de verdad que nos Mira, dejan por acá muchísimo nos sugieren que el próximo tema sea que quién mantiene a Jorge. Necesitamos respuestas, por favor. Mira, ¿quién preguntó eso? ¿Quién mate? El profesor Alfredo. Ah, Ok, que quién mantiene a Jorge, sí, bueno, por ahí, porque chicos, si siguen a Angélica y a Jorge en su Facebook, ven el video a través de YouTube, van a entender los chistes internos del programa Así es. Calzadilla. Ok, entonces, bueno, felicidades, por acá nos dice Jenny Calzadilla. Felicidades, gracias. chicos, de verdad. No, más bien gracias a ustedes por tanta motivación, porque es lo que nos hace Así llegar a es. ustedes cada domingo con la mejor actitud, con un tema súper ardente como este, con otros temas que tenemos por ahí, de verdad muy interesantes, así que pues síganos en nuestras redes sociales, dejen en los comentarios del video que nosotros dejamos colgado temas, qué les pareció el tema, qué otros tópicos nos proponen para nosotros hablar en los próximos Así es. live. Sí, dejen Nosotros sus los leemos, comentarios. los tomamos en cuenta y sobre todo pues lo valoramos para dejarlo aquí plasmado, ¿no? Teniendo Tal siempre cual. reiteramos, chicos, el agradecimiento de mi parte a Maquillaje y Alma por esto y tomen en cuenta que es por tiempo limitado. Es una promoción que nosotros tenemos para ustedes por tiempo limitado. Entonces aprovechen porque puede que ya mañana no esté disponible. ¿Listo? Así Jorge, es. ¿qué te parece el live de hoy? Mira, me encantó porque pude irme un poquito a mi infancia, recordar esos tiempos de dibujos animados y toda esta cuestión. Así que me encantó. Y bueno, súper agradecido también con ustedes por estar y compartir estos temas conmigo, con todos los que nos están viendo, también súper contento. Gracias por acompañarnos durante la semana, incluso durante la semana están siempre pendientes en los stories, nuestros comentarios. Y bueno, a nuestro amigo yo le digo, mire, de verdad, hay 3 formas, si ustedes se preguntaron cómo yo puedo apoyar a mis amigos en sus emprendimientos, Sí. en lo que están haciendo, hay formas muy sencillas. Comenta, comparte el video, deja tu like, suscríbete al canal de tus amigos. Esas son formas excelentes de apoyar el emprendimiento y es gratuito. Entonces, bueno, gracias a todos los que se han suscrito a nuestros canales, nos han seguido y siguen comentando respecto a este live porque nos motivan muchísimo. Esperamos seguir viéndolos. Así es. Y agradezco antes de terminar también nuevamente rápidamente a Arevalo Pulsera por estas pulseritas tan bonititas que nos mandaron. Súper Seguramente lindas. a ustedes les van a llegar las suyas pronto, chicas. Sí. Súper. Angélica, ¿a ti Sí. qué te pareció el live de hoy? Me pareció espectacular porque, como dice Jorge, pudimos rememorar juntos muchos aspectos de nuestra infancia. Ahora es súper lindo porque lo veo cuando era hija, ahora que soy madre. Creo que el profesor Alfredo me dio muchísimas herramientas súper válidas para una crianza respetuosa con nuestros niños, que mucho hace falta.
actualmente. Y bueno, de verdad, súper agradecida por todos los comentarios, por todo el interés que le ponen, chicos, porque de verdad esto todo es gracias a ustedes, a sus comentarios, hablen de esto, hablen de lo otro, es como dice nuestra amiga Yuri, o sea, tenemos demasiados comentarios todas las semanas de, no sabemos qué escoger, qué tema escoger, pero tranquilos que tocaremos todos los temas posibles. Entonces, sí, súper agradecidas. Mire, para finalizar con esto, para cerrar este tema, lo que debemos de determinar, y esto ustedes me van a apoyar si están de acuerdo o no, es, en primer lugar, tomar en cuenta que las producciones no están diseñadas para impactar en nuestra vida adulta, sino justamente lo que nos comenta por acá el psicólogo, que es el comentario que tengo fijado, ya cuando tú pasas de la fantasía, todo ese tipo de acciones de personajes a la realidad, pues ya es lo que nosotros conocemos como la psicosis. Entonces, pues son temas que deben ser evaluados por basarse en la supervisión de los papás, pero no todo depende de los papás, también de la decisión que uno toma de lo que uno se quiere quedar con lo bueno o con lo malo. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Es tal cual. Así es. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, tal cual eso, que al final somos lo que hacemos y que a lo que le dediquemos tiempo, eso vamos a hacer mañana. Entonces, si nuestros niños pasan, no sé, 10 horas viendo dibujos animados un día, al otro día obviamente se va a creer eso, ¿sabes? Entonces es una cuestión de determinar el tiempo adecuado para, digamos, exponerse a este tipo de exposiciones a, digamos, a temas ficticios y, por supuesto, lo que hablaba el profesor Calzadilla, que es la canalización. Pues, al final todo tiene que ver también del entorno en el que se encuentre el niño y cómo sea orientado por sus mayores, digamos. Así es. Sí, yo también estoy súper de acuerdo con lo que han hablado, chicos, con lo que dice Jorge. Pienso que una herramienta súper válida para esto es, aparte de restringir un poco el tiempo frente a la televisión, hacer que jueguen e interactúen con otros niños, con personas reales, que se conecten con cosas reales. Hay muchísimas maneras de jugar, de aprender, que no tiene que ver con la televisión. Entonces pienso que también le estamos robando un poco de la infancia a nuestros niños, haciendo que pasen todo el tiempo frente a la televisión y después tener que enfrentar estos problemas y estas preguntas de que quieren volar como Superman, de que quieren que los pique una araña como Spider-Man. Entonces eso también para los que están por acá, que ya son padres, es un súper tip que nos ha dejado también el profe Alfredo. Sí. Sí, bueno, chicos, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por este live. Seguimos viéndonos en línea. Y bueno, recuerden preguntarle a su amigo, a su compañero, si hacemos un live. Así es. Chao.